Debo confesar que este es mi video favorito de todos los videos de Berlín. Not only did I get to sit down with María Fernanda cara a cara, but this is also our first face-to-face collab with María from Español con María. If you don't already know her and already love her, brace yourselves, because it's happening right now. Soy Maura de Spring Spanish, and in this video we invite you into the real world of Spanish speakers. We'll each go over, totalmente en español, how to refer to the same situation in our very own Colombian, Mexican, and Venezuelan Spanish. Let's do this. Situation number 1. Being crazy in love. ¿Cómo dirías que estás enamorada de alguien? Como que tienes así una atracción, que es un amor platónico. México. Ay, seguro mis paisanos saben muchísimo más que yo, pero estoy pensando que tal vez suena un poco vulgar, pero yo diría estoy enculada. O sea, que estoy, ya, hasta las nalgas por alguien. Disclaimer, muchas de estas cosas pueden ser consideradas ofensivas o vulgares, pero en la realidad y en la experiencia, nosotras nos hemos reído todo el día. Eso es lo que realmente pasa. Dicho. Ok, enculado. En Colombia lo entenderíamos perfectamente y también lo podrías escuchar. Sí. Sí. Ay, yo no. Pero tendría más una connotación de que ya estuviste como con esa persona físicamente. Ah, ok. Entonces es un poquito Ok. más sexual, pero así como platónica, diríamos como estoy tragado, si es un hombre, o tragada una mujer. ¿Tragado? Y como el decir, he's my crush, diría, él es mi traga. Y cuando alguien está muy Ay, enamorado... perdóname, María, está horrible. Pero es que además traga es del verbo tragar Del verbo una tragar. cosa. Entonces como... ¿Te tragas a alguien a besos? como puede ser, no sé de dónde venga, Exacto. pero por ejemplo diría como, uy, tengo una traga que no me deja hacer nada más como estoy. Solo pienso en lo que Ok. me genera pasión. Ok, enculado, tragado. En Venezuela es empepado. Realmente no es mejor. No es mejor para nada. Estoy empepado. Yo creo que está un poco en desuso, sinceramente. Sí, yo creo que la gente lo está diciendo menos. He's my crush dirías como, él es mi pepa. No. Eso está súper mal. Siento que Súper se mal. escucha súper mal. Porque si decimos en Colombia como mi traga, ¿no? Sí, no hay Wow. cosa, no hay sustantivo. sustantivo. Es verbo. No, yo Exacto. sí tengo uno, pero es súper, ni siquiera de la región, de mi ciudad, así decimos, es mi piña. En Colombia, besarte así como apasionadamente con alguien es decir, chupar piña. ¡Wow! Obviamente, vulgarmente, ¿no? Claro. Claro. Si ya estás saliendo con alguien pero no es en serio, esa persona es tu culito. ¡Ay, sí! En México también. En México Colombia también, sí. o tu pelo. What? ¿Por qué tu pelo? Yo no sé. Por cierto, quiero saber qué opinan ustedes de estas opciones. Déjenos saber en los comentarios. ¿Cómo suena esto en otro idioma? Kiss my hair. Situation number 2. Talking about posh or snob people. The Colombian version of this really caught me by surprise because since Colombia and Venezuela are very close, I tend to believe we know each other pretty well. But I had never ever heard the word they used to refer to, well, being a snob. Es el tipo de persona que siempre quiere aparentar que tiene mucho dinero y que solo se viste de marca y que solo va a sitios caros. Una persona muy, ¿sabes? Como Nariz empinada. Eso. Ok. Como muy presumida. Exacto. Snob. Exacto. No, hasta Eso ahorita nos era. acordamos. Sí, pues usamos anglicismos. Si es una persona que es pesada o que es, a lo mejor no, podría decir es un mamón, Ajá. ¿sí? Como alguien mamón, alguien que, ay, qué Pero es mamón. con la que actitud usa. que te fastidia Sí, porque es así. Exactamente, Vale. o sea, pero también decimos mucho que fresa o Ajá. es una persona Yo fresa. creo que es más Que ese- fresa. creo que sí lo han Exacto. escuchado tal vez. Sí. y- Yo les contaba que en Colombia decimos gomelo o gomela. Que para mí es rarísimo. Yo Yo no- no había no- escuchado no- gomelo en mi vida. Nunca- Y no hay escuché una esa palabra, canción, no. un merengue, que en la versión colombiana es una chica gomela, na, 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 na. Y en México, una vez estaba en México y yo estaba como en un matrimonio bailando y dice, y era una chica fresa. Y yo, ¿qué? Se equivocaron. Ok. Y en Venezuela. Fresa, gomelo, cifrino o cifrina. Parece como un elemento de la tabla periódica. Sí, así. Como Ay, entre es verdad. el azufre
Y el aluminio está el cifrino. Pero puede ser la gente y los sitios. O sea, un lugar puede Sí, ser un igual, restaurante sí. muy cifrino. Sí. Igual fresa, igual es, ay, qué fresa cómelo. ese lugar, ese hotel. Cómelo. Sí. Ok. Situation number 3. Ordering a beer. Though we have slightly different ways to order, the real difference between our countries is the alternatives we have for the word cerveza. ¿Cómo pedirías una cerveza en tu país? Vamos a empezar ahora con María. Que pues obviamente se puede pedir de forma neutral, pero es muy común escuchar, primero que para pedir algo, aún así lo vayas a pagar, digas como regálame, eso es súper como muy frecuente en Colombia. Y sería como regálame una pola, porque la cerveza como cuando se empezó a popularizar en Colombia, o no sé, había una marca de cerveza que sacó una edición especial por el primer centenario de la independencia de Colombia y tenía la imagen de Policarpa Salabarrieta, una heroína de la independencia colombiana a la que le decimos la pola. Entonces la cerveza se empezó a llamar pola. Entonces regálame una pola. O más colombiano, usteando. Regáleme una pola. Ah, claro, ya Claro, todos el ustedes. colombiano. Son las personas más respetuosas que he conocido en mi vida. Pero es como, usted cállese. O sea, es como Claro, una claro. combinación de respeto y respeto. O sea, es ambas al tiempo. Lo sé perfectamente. Sí. Es raro porque en Venezuela la Polar Ajá. es la cerveza más famosa. Y la gente puede pedir una Polar, pero lo que estás pidiendo es la una marca. marca de cerveza. Pero es casi Claro, la misma palabra, es raro. Pero ¿cómo lo pedirías entonces? No, me das una birra. Y en México igual, ¿eh? México igual regálame o me das o quiero, obviamente, o sea, Ya. pero decimos una chela o una cheve. También decimos frías, ¿eh? Así, vamos Ya. por unas frías o vamos por unos cuartitos, que son, no sé si han visto las cervezas que son más chiquitas como... ¿Y la grande cómo se llama? Caguama. Caguama. Y es que guacama. Situation number 4. Talking about something very annoying. Here we're actually discussing terms we can use for things, people, experiences that are either super boring, super annoying, or both. La última es, ¿qué dices cuando algo es malo pero de aburrido, no tan buena calidad, de fastidioso? Ok, de calidad, como de algo físico, por ejemplo, ropa. No, como una experiencia. Ah, ok, porque la experiencia yo diría que hueso. Fue un hueso. 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 Hueso del hueso. Sí, ¿cómo estuvo la fiesta? No, un hueso, me fui temprano, o fue una fiesta huesa. Pero generalmente la expresión más común es qué hueso, o sea, como Sí. que alguien te En cuenta general algo solo dices sí. qué y la hueso. situación como que Vale. es Sí. aburridora, uy, qué hueso, no. Y de calidad diría como chichi. Wow, no sabes lo que significa eso en México. Ay, ni en ¿No Venezuela. son como los senos? Ah, Acá sí claro. como este vestido como uy, es que es como chichi. Bueno, en Venezuela eso es chimbo. También, pero chimbo lo usamos en Colombia como para algo pirata, o sea, Eso, exacto. Ajá. O sea, para nosotros es eso y todo lo demás que no sea bueno. La experiencia es una ladilla. ¿Qué es ladilla? es Pues el bebé bicho, piojo, ¿no? el O sea, bicho. Es un Sí. piojo de vello púbico. Sí. Ah, no sabía eso. No es el de la cabeza. Yo Es pensaba que era- peor. Pero bueno, si lo piensas, ¿qué da más fastidio que un piojo de vello púbico? Oye, pero es que nosotros en México lo decimos también cuando alguien es súper fastidioso. ¿Qué ladilla eres? Eso, ¿Sabes para que nosotros. cuando alguien es fastidioso pero de actitud arrogante, decimos es chinche, que también es un insecto. Sí, para nosotros es cuando se te pegan, cuando siempre están encima de ti y no te Pegadas, dejan ya. en paz, son un chinche. ¿Cuál es en México la Ay, mira, situación? para todo lo que acabas de decir decimos una sola palabra y es que está bien chafa. La fiesta estaba chafa o mala. Los coloquialismos de México tienen mucha che, o sea, chido, chafa, chingo, Es verdad. Oye, sí. chanfle. Chanfle. Parece como un vocabulario escrito por Chespirito. Bueno, no es poca la influencia, sinceramente. Todos Es tan modos. ícono mexicano que es ícono Latinoamericano. latinoamericano. Esto nos ha pasado todo el día. Estamos tratando de resumir, pero tenemos mucho que decir. Now, please do let me know that you made it through this stormy sea of Spanish by leaving a ha 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 in the comments. Plus, if you do let me know which expression caught your attention the most, we could even discuss it further. It was crazy hard for us to choose which expressions to cover because we spent the entire day together and this kept happening non-stop, which is why we had to make part 2. You can check it out right now by clicking right here and going over to Maria's channel, Español con María. Please do send her our love.